Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades, y más específicamente, en una noticia que ha puesto a palpitar a miles de corazones alrededor del mundo. Sí, como ya lo habrán podido ver en el título, vamos a hablar de esa pareja que ha conquistado nuestras pantallas y ahora, parece, también nuestros corazones con una confesión que promete ser legendaria. Hablamos de Anne Ercel y Kerem Bürsin y los rumores, bueno, ya no son solo rumores, han explotado. Prepárense porque hoy vamos a revelar todo sobre esa supuesta confesión de amor eterno que ha tenido a todos especulando. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hemos estado siguiendo de cerca la historia de amor, o lo que creíamos que era una historia de amor, entre Anne Ercel y Kerem Bürsin desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the air. La química entre ellos era innegable, palpable. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa robada, era magia en estado puro. Y claro, como era de esperar, los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban en pantalla, y no tardaron en desear que esa chispa trascendiera la ficción. Y vaya que el destino parece haber escuchado esas plegarias. Lo que comenzó como una dulce amistad, y lo que muchos sospechaban que era un romance secreto, parece haber llegado a un punto culminante, un punto donde las palabras «amor eterno» ya no son solo un eco en las redes sociales, sino una declaración que podría cambiarlo todo. Hoy vamos a desgranar cada uno de los indicios, cada una de las declaraciones, cada una de las pistas que nos han llevado a esta revelación. Desde las entrevistas donde ambos esquivaban las preguntas con una sonrisa pícara, hasta los sutiles detalles en sus redes sociales que solo los más observadores pudieron notar. Sabemos que muchos de ustedes están tan ansiosos como nosotros por saber qué hay detrás de este título tan impactante. ¿Realmente Anne Ercel ha confesado un amor eterno a Kerem Bürsin? ¿Qué significa esto para su futuro? ¿Podríamos estar ante la confirmación oficial de una de las parejas más queridas del espectáculo turco? Acompáñennos en este recorrido porque vamos a poner sobre la mesa toda la información que hemos podido recopilar. Uno de los pilares de esta noticia, sin duda, son los recientes eventos y las interacciones públicas de Anne y Kerem. Hemos visto cómo, a pesar de las giras individuales, los proyectos por separado y las constantes especulaciones de separación, ellos siempre han mantenido una conexión. ¿Y a qué nos referimos con conexión? Pues a esas historias de Instagram que se comparten mutuamente, a los comentarios que se dejan en las publicaciones de amigos en común, a esas pequeñas señales que dicen «aquí seguimos, a nuestra manera». Al principio muchos lo atribuían a una amistad muy fuerte, a un vínculo que nació de una experiencia laboral intensa y que se mantuvo porque se respetan y se aprecian profesionalmente. Y sí, esa era una explicación lógica y perfectamente válida. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a tornarse un poco más personales. Pensemos en esas apariciones públicas, aunque fueran breves, donde se les veía juntos. No solo en eventos oficiales, sino también en encuentros más casuales. Las fotos que se filtraban, a veces de baja calidad, pero suficientes para que las redes sociales explotaran. La complicidad en sus miradas, esa forma en la que se buscaban con los ojos, incluso cuando estaban rodeados de gente. Eso no es algo que se pueda fingir fácilmente, ¿verdad? La autenticidad en sus gestos era lo que alimentaba la esperanza de los fans. Y las entrevistas, las entrevistas. Siempre llenas de sonrisas evasivas y respuestas diplomáticas. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, ambos solían reír, cambiar de tema o simplemente decir que se querían mucho como amigos y compañeros. Pero, ¿qué hay detrás de esa amistad? Analicemos las palabras clave del título, confiesa amor eterno. Esto sugiere algo más profundo que una simple declaración de afecto. Amor eterno implica un compromiso a largo plazo, una devoción inquebrantable. Y cuando se habla de una confesión, se trata de una revelación explícita, algo que no deja lugar a dudas. La pregunta es, ¿dónde y cuándo se ha producido esta confesión? Los rumores apuntan a que, a pesar de los intentos de mantener su relación en privado, o al menos lejos de los focos mediáticos invasivos, ha habido un momento clave donde las palabras han salido a la luz. Y no se trata de una declaración pública en un gran evento, sino quizás de algo más íntimo,
pero que de alguna manera ha llegado a oídos de la prensa o ha sido compartido a través de fuentes cercanas. Una de las teorías que ha circulado con más fuerza es que esta confesión no ha sido necesariamente en una entrevista directa para un medio, sino quizás en una conversación privada que alguien ha revelado, o incluso a través de gestos y palabras en un contexto más personal que, de alguna manera, ha llegado a ser conocido. Imaginemos la escena: dos personas que han compartido tanto, que han pasado por el torbellino de la fama juntos, que se han visto en sus mejores y quizás en sus momentos más complicados. Llegar a un punto donde se confiese amor eterno es el resultado de un viaje, de una evolución. Pensemos en la presión mediática que han enfrentado. Desde el inicio de Senkalkam, sus vidas han estado bajo un escrutinio constante. Cada rumor, cada viaje por separado, cada foto con otras personas, era analizado al milímetro. Y para muchos, mantener una relación en esas condiciones es un verdadero desafío. Sin embargo, Hande y Kerem han demostrado una madurez sorprendente al navegar estas aguas turbulentas. Si bien es cierto que hubo periodos de aparente distanciamiento, o de rumores de crisis, la verdad es que siempre se mantenía un hilo conductor, una conexión subyacente. Y es ese hilo el que, según muchos, ha llevado a esta confesión. Las redes sociales han sido un campo de batalla para los fans, donde cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida era un indicio. Y los fans más dedicados, los Hande Kerem fans, como se hacen llamar, han sido verdaderos detectives, analizando cada detalle. Han encontrado coincidencias en las fotos de sus vacaciones, han notado que se siguen mutuamente de cerca, que comentan las publicaciones importantes. Y ahora, con esta noticia, todas esas pequeñas piezas del rompecabezas parecen encajar de una manera mucho más clara. Ahora, ¿qué significa esta confesión de amor eterno? Si tomamos el título al pie de la letra, estamos hablando de un amor que trasciende el tiempo, un amor que se declara para siempre. Esto implica que Hande Erçel, y presumiblemente Kerem Bürsin también, han llegado a un nivel de compromiso y certeza en sus sentimientos que va más allá de un simple noviazgo. Podría significar que están planeando un futuro juntos, que ven su relación como algo que quieren construir a largo plazo. Y para muchos fans, esta es la noticia que esperaban con ansias. Hemos investigado a fondo, hemos recopilado información de diversas fuentes, y lo que emerge es una imagen de dos personas que, a pesar de la presión, han logrado cultivar un amor profundo y sincero. No es solo la química en pantalla lo que ha unido a Hande y Kerem, sino una conexión real, construida a base de experiencias compartidas, respeto mutuo y un profundo entendimiento. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar y los titulares pueden ser sensacionalistas. Sin embargo, los indicios que tenemos sugieren que esta confesión, venga de la forma que venga, es significativa. No es una mera especulación de los fans, sino algo que ha surgido a partir de declaraciones, quizás no directas y explícitas para los medios masivos, pero sí lo suficientemente claras para quienes saben leer entre líneas o para aquellos que son privilegiados de conocer detalles más cercanos. Recordemos que Hande Erçel es una figura pública de gran relevancia en Turquía y a nivel internacional. Sus relaciones sentimentales siempre han estado bajo la lupa. Kerem Bürsin, por su parte, comparte esa misma exposición mediática. Mantener una relación sólida y duradera en este entorno es un verdadero arte, y ellos, al parecer, han perfeccionado ese arte. La palabra "revelan todo" en el título es también muy potente. Sugiere que esta confesión no es solo una frase dicha al azar, sino que va acompañada de detalles, de una explicación, de una apertura sobre su relación que antes quizás no se había dado. ¿Qué significa esto? Podría ser que por fin nos abran las puertas a su mundo, que compartan cómo se sienten realmente, cómo han llegado a este punto de amor eterno. Imaginen la expectativa que esto genera. Los fans quieren saber los detalles íntimos, las anécdotas que los han llevado a este punto. Quieren saber si hay planes de boda, si piensan en formar una familia. Y aunque es probable que no toda la información se revele de golpe, esta confesión marca un antes y un después en la forma en que su relación será percibida públicamente. Es importante recordar que si bien nosotros estamos aquí para analizar y compartir la información, la privacidad de las celebridades también debe ser respetada. Sin embargo, cuando se trata de una confesión de amor eterno, es natural que genere un gran interés. En resumen, lo que parece haberse dado es una confirmación, de una u otra manera, de los profundos sentimientos que Hande Erçel tiene por Kerem Bürsin, sentimientos que van más allá de una simple atracción o un romance pasajero.
La etiqueta de amor eterno sugiere una dedicación y un compromiso a largo plazo que emociona a sus seguidores. Y la revelación de todo implica que quizás estamos a punto de conocer más detalles sobre su relación de lo que nunca antes habíamos imaginado. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan apasionante con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Para recapitular brevemente, hemos explorado la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin desde sus inicios en Senkalkam, las sutiles señales en sus redes sociales y apariciones públicas que alimentaron las esperanzas de los fans, y la significancia de una supuesta confesión de amor eterno que ahora parece estar confirmada. Hemos analizado la presión mediática que han enfrentado y cómo han logrado navegarla, y hemos especulado sobre el alcance de esta revelación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su audiencia es lo que nos motiva a seguir buscando las noticias más interesantes y a compartirles todo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que es la confirmación definitiva de su amor eterno? ¿Qué esperan de esta revelación? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer todas sus opiniones y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta entonces, cuídense mucho.